Vamos a saludar a Alexandra Forero, ella es fisioterapéutica egresada de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en rehabilitación osteomuscular y seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo está, Alexandra? Buenas tardes. Hola, Lidia y Camila, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Queremos hablar hoy con usted sobre el linfedema. Pues hay gente que quizás no es muy familiar con esta condición, pero tengo entendido, y lo explicábamos ahorita con Camila, que está muy relacionado con la gente que ha tenido extirpación de los ganglios linfáticos o problemas en la linfa. ¿Qué significa el linfedema, Alexandra? Bueno, para hablar del linfedema debemos considerar importante hablar o explicar qué es la linfa. La linfa es básicamente un líquido que circula tanto por arterias y por venas, por todo el cuerpo, que nos ayuda. Digamos que la linfa tiene funciones muy importantes como transportar nutrientes y proteínas, como recoger el exceso de líquidos, de restos celulares, como cuando tenemos cáncer y como lo has mencionado, hemos tenido alguna extirpación de esos ganglios. También otra de las funciones es mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Entonces, cuando hablamos de linfedemas, básicamente es acumulación de líquidos que produce un cambio en el volumen de alguna extremidad. Sí, ahí me surge una pregunta. ¿Cuáles serían los síntomas y cómo lo puede uno diferenciar de un ejemplo? Estoy cansada de las piernas, se me inflamaron un poco, o me fui al calor y se me inflamaron los pies. Bueno, básicamente la forma en que podemos diferenciarlo de una inflamación es importante tener en cuenta que el edema como tal, al ser esta acumulación, pues va a cambiar el volumen. Vamos a ver un poquito más hinchado, como le llamamos normalmente, la extremidad. En este caso podríamos hablar de los pies. Hay algo que conocemos médicamente como el signo de fobia, y el signo de fobia es el que nos permite determinar si efectivamente hablamos de un edema, y es presionar la extremidad o la zona durante aproximadamente unos 4 segundos, y debemos verificar que ese llenado o esa pérdida de forma que realizamos con la presión vuelva a generar un llenado rápidamente. Hablamos de algo normal cuando rápidamente se llenan estos capilares y la piel retorna a su posición inicial. Cuando tenemos un signo de fobia positivo que ya nos habla de un edema, es cuando vemos que ese llenado o ese hueco que queda por la presión que generamos se puede demorar entre 10 a 15 segundos. Hablamos de moderado cuando ya se demora aproximadamente 1 minuto, y algo severo cuando ya toma más de 1 minuto. Alexandra, fíjese que entre los síntomas tengo entendido que uno son la picazón, la rigidez, la hinchazón. Yo quiero preguntarle, cuando una persona tiene la pierna inflamada, en algunos casos he escuchado que también es como síntoma de que el hipotiroidismo no está bien tratado o hay un problema en la tiroides. ¿Qué podría llegar a diferenciar el linfedema de los síntomas de otra inflamación de pierna o de brazo? Bueno, ahí es muy importante contar con una muy buena valoración de un profesional que sea experto en este tema. Básicamente, el linfedema se considera como una enfermedad y necesitamos manejarla, darle un manejo, puede ser terapéutico, o incluso podemos llegar a hablar de una cirugía cuando ya hablamos de una anastomosis linfático-venosa, que es unir los vasos linfáticos que están estancados, básicamente para darle como un nuevo camino a toda esta linfa, a todo este líquido. En los síntomas de cuando tenemos una afectación tiroidea son completamente diferentes. Podemos experimentar aumento o pérdida de peso, pérdida de cabello. Esto, por ejemplo, no pasa cuando observamos un paciente con linfedema. Básicamente, cuando estamos padeciendo linfedema, hablamos de esa inflamación severa en el cuerpo que se puede presentar tanto en el cuello, en el tórax, en los miembros superiores o miembros inferiores. ¿Qué se puede tomar una persona que tiene linfedema para aliviar ese dolor y para aliviar esa pesadez y poder drenar el sistema linfático? Bueno, más que tomar, digamos que cuando hablamos de prevención, científicamente no está demostrado que tengamos herramientas bases para la prevención como tal. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, mantenernos hidratados,
para las personas que toman agua gasificada y están padeciendo edema o linfedema, elegir bebidas gasificadas que tengan muy bajo porcentaje de sodio. Por supuesto, eliminar de la dieta todos los enlatados o los embutidos, ya que contienen altas cantidades de sodio. También es muy importante regular el consumo de azúcar y mantenerse hidratado, porque muchas personas pueden pensar que al tener esta acumulación de líquido en el cuerpo no necesitamos consumir agua, y pues esto es completamente falso. Le quiero hacer una pregunta, Alexandra. ¿Usted está con altavoz o está con audífonos? Estoy con el altavoz. Por favor, quite el altavoz, me imaginé. Si es que yo dije ese eco que está sonando, por favor, quite el altavoz y ponga el celular en su orejita. Listo. Ahora Perfecto. Sí podemos continuar. Ahora sí la oímos maravilloso. Claro, yo quería que ella nos aclarara una cosa, es que no le entendí. ¿Es mejor tomar agua con gas o sin gas en caso de que la paciente tenga linfedema? Es mejor el agua no gasificada, es decir, el agua natural, porque las aguas gasificadas contienen porcentajes de sodio. Y esto, como funciona también en la hipertensión arterial, el sodio lo que hace es generar mayor retención de líquidos. Entonces, al necesitar evacuar todo este líquido, estos porcentajes de sodio en sangre no nos van a ayudar. Entonces, 2 litros de agua que vamos a consumir, periódicamente en el día, en el transcurso del día, porque sí es muy importante que un paciente con esta condición de linfedema esté siempre muy bien hidratado. Doctora Alexandra, ahora sí la vimos perfectísimo. A ver, ahora, doctora, ¿la persona que tiene linfedema está ya condicionada a este diagnóstico o esto se puede superar? Bueno, creo que las dos opciones son, altamente probables en la población. Digamos que lo más importante es encontrar la causa que está generando ese linfedema. Dentro de esas causas podemos tener una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal, el embarazo también nos puede producir linfedema, hay el consumo de algunos fármacos, procesos como la quimioterapia, la radioterapia, donde por los procedimientos se afectan también los ganglios linfáticos, golpes fuertes, fracturas, cirugías. Cuando hablamos de estas últimas que hemos mencionado como fracturas, cirugías o algunas quemaduras, podemos entender que son instancias pasajeras donde el linfedema va a desaparecer. Pero cuando tenemos ya enfermedades o condiciones de base como lo que son las enfermedades renales o las insuficiencias cardíacas, vamos a estar hablando de pacientes que pueden llegar a una cirugía porque la presencia del linfedema va a ser constante. Ahí está Judy, que tiene una pregunta para usted, doctora. Judy, adelante. Muchas gracias, niña. Doctora. Escuche por acá, porque si escucha por la radio, pues se va a escuchar tarde. Entonces escúchenos a nosotras y haga la pregunta. Bueno, muchas gracias. Doctora, lo que pasa es que para preguntarle si es mito o es verdad que cuando las piernas se hinchan y la hinchazón es en la mañana, he escuchado que está sufriendo el corazón. Y si la pierna amanece normal y ya se hincha es en las horas de la tarde, entonces que las personas están sufriendo de los riñones. Bueno, ahí habría existiría la necesidad de hacer tanto exámenes cardíacos si el paciente ha presentado sintomatología, también exámenes de tipo renal, algún cuadro específico que necesitemos para ver cómo están todos los niveles en orina y determinar si hay alguna condición base que nos pueda estar generando eso. ¿Qué puede pasar cuando tenemos problemas renales y tenemos linfedema? El paciente generalmente, incluso al evacuar la orina, no va a presentar una evacuación completa o suficiente para hacer que todo el líquido que necesitamos que se elimine, pues efectivamente sea eliminado, haciendo o generando más bien como resultado que estemos reteniendo ese líquido y que podamos estar padeciendo del linfedema como tal. Ahora, en enfermedad cardíaca, deberíamos solicitar algunos exámenes específicos porque sí, por el cambio de las presiones que se generan a nivel circulatorio,
podría generar linfedema. Generalmente puede pasar y en determinados climas, sobre todo en clima caliente, que las personas acumulen este tipo de líquidos y con el paso del día se vaya. Eso no significa que yo padezca como tal un linfedema, sino que simplemente mi condición vascular se ralentiza, se enlentece un poco y el drenaje de ese líquido se hace un poco más lento a lo largo del día, pero no quiere decir como tal que yo padezca una condición de linfedema. Doctora, cuando decíamos lo de la gente que ha sido sometida a operaciones por el cáncer, ¿cuáles son las operaciones que más afectan los ganglios? Me imagino yo que en los senos, ¿no? Supongo yo que en próstata, o no sé, ¿usted nos podría guiar un poco? No entendí la pregunta. Es que donde más se ven comprometidos los ganglios, los cánceres. Ok, sí, digamos que hay diferentes tipos de cáncer, que efectivamente cáncer de mama, pero sobre todo por los procedimientos que se hacen independientemente de la ubicación como tal. Es porque en un procedimiento como quimioterapia, como radioterapia, se afectan diferentes órganos. Dentro de esos, los ganglios linfáticos, que pues, efectivamente van a generar ese bloqueo de nuestro sistema linfático, haciendo que presentemos linfedema. Mire, doctora, aquí nos escribe un oyente. ¿Es posible limpiar el sistema linfático de forma natural con avellanas y semillas de calabaza? Bueno, digamos que no hay, científicamente, no, como les mencionaba al inicio, no existen herramientas que nos permitan limpiar como tal, pero sí la literatura y las investigaciones pues nos hablan de herramientas o de rutinas de higiene que nosotros podemos tener, como una alimentación equilibrada, como el consumo de agua, que ya lo habíamos hablado, 2 litros de agua diarios que se irán consumiendo a lo largo del día. Realizar ejercicios de bombeo también es importante. No podríamos hablar de las semillas de avellana porque pues no hay estudios que nos respalden esta información como un método depurativo para nuestro sistema, pero hacer ejercicio, tener una alimentación balanceada, baja en sodio, como ya lo habíamos mencionado, y hacer algunos ejercicios de bombeo, tanto para las extremidades superiores como para las extremidades inferiores, va a permitir que ese transporte de líquido a través de nuestro sistema venoso se pueda dar de manera efectiva. Doctora, otra cosa con el linfedema, que usted ahorita nos comentaba algunas cositas de hábitos, pero por ejemplo, las personas que tienen linfedema deberían mantenerse activas, deberían moverse un poco más, o esto es una condición incapacitante. Puede llegar a ser una condición incapacitante porque al aumentar el volumen tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, donde la hinchazón es excesiva, puede hacer que el paciente disminuya o tenga pérdida de su movilidad y de su capacidad activa en las actividades pues, de la vida diaria. En otros casos, donde no llega a ser incapacitante, sí es necesario que el paciente realice ejercicio, porque estos casos de linfedema también se pueden observar de manera severa en pacientes hospitalizados. Por eso la fisioterapia en hospitalización y en cuidado crítico es vital, ya que el paciente al estar en un estado de coma, en un estado de inconsciencia o en un estado de pérdida de movilidad no transitoria, lo que va a pasar es que al perder esa movilidad, la linfa no va a tener cómo movilizarse a través de los vasos sanguíneos. Entonces es muy importante que un paciente que sea diagnosticado con esta condición efectivamente tenga actividad. Posiblemente lo que vamos a recomendar desde el área de salud es que sea una actividad de bajo impacto y solamente vamos a formular actividad física solamente hasta dentro de 6 semanas, sí y solamente si el paciente ha sido sometido a una cirugía que, como ya lo mencionamos, sería una anastomosis. La doctora Alexandra Forero hablando del linfedema. Doctora, mire que yo estaba viendo una imagen de cómo es exactamente el sistema linfático y me surge una duda. Cuando el sistema linfático deja de dejar pasar el líquido por retener el líquido como tal, ¿esto puede causar también problema de venas? Porque, digamos, si se inflama uno, pues de pronto inflama el otro, ¿no?
Sí, fíjate que están completamente relacionados, ¿no? Entonces, lo que sí puede pasar es que podamos notar un poquito de aumento en la vena varice como tal, que podamos notar también algo de fatiga, porque está completamente relacionado pues con el corazón, con el funcionamiento del corazón. Por eso es muy importante y por eso hoy, 6 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Linfedema, donde debemos enfocarnos hacia todas las herramientas de prevención, sobre todo por esa afectación vascular que la acabas de mencionar muy bien. Aquí un oyente nos escribe: padezco de linfodema secundario a una cirugía de melanoma en el hueco apoplíqueo de la extremidad inferior derecha. ¿Qué podríamos decirle a esta persona que nos escribe desde Puerto Colombia? En el hueco popliteo, para que nuestros oyentes se ubiquen, que está detrás, justo detrás de la rodilla. Es una zona vascular supremamente importante y ahí las medidas que podemos tomar después de este postoperatorio, de este proceso de nuestro oyente, es utilizar medias de compresión que, de acuerdo a la evaluación que haya efectuado el médico que lleva su caso, pues va a determinar si son medias de compresión alta o media. Vamos a hacer también ejercicios de bombeo donde va a estar acostado boca arriba con las piernitas elevadas por encima del nivel del corazón y haciendo movilizaciones con los tobillos. Vamos a asistir también a consulta con fisioterapia para que nos ayuden a hacer un drenaje linfático que es completamente diferente a los masajes que normalmente conocemos como relajantes o deportivos, ya que este masaje lo que hace es drenar toda la linfa que está acumulada hacia los ganglios que nos van a ayudar a eliminar. ¿Y este drenaje cada cuánto se debería hacer, doctora? Esto depende de la valoración que uno haga inicialmente, pero digamos que es un masaje que si yo observo como profesional que tengo un linfedema severo, podemos hacerlo todos los días sin ningún problema. Pueden existir incluso algunos casos en donde la acumulación de líquido en la pierna o en los brazos o en el segmento donde se ha acumulado sea tanta que el líquido sale a través de los poros de la piel. Es un líquido transparente, blanquecino, y la acumulación llega a ser severa que llega a expulsarse también a través de los poros. Entonces, si lo hacemos todos los días, está perfecto porque es la manera en que solventamos la función que el sistema linfático en este momento tiene bloqueada. Doctora, por ejemplo, esas rutinas especializadas que como los masajes que uno pudiera hacer con las mismas manos, o la gente que utiliza esa maderoterapia, no sé si usted la ha visto, ¿no? Mucha gente lo hace como para moldear, pero otra gente dice es que estoy tan lleno de líquido. Exacto, Cami, que dicen yo estoy reteniendo, voy a utilizar esta copita de madera, podría llegar a ser complicado. O, por ejemplo, hay gente que dice tengo tanta retención del líquido que más bien me voy a operar para que no me salga, para que la pierna no se me siga engordando o algo así. ¿Esas cosas estéticas podrían afectar? Pues fíjate que sí, porque cuando hablamos de un masaje de drenaje linfático, hablamos de un masaje completamente diferente, empezando por la técnica. Primero debemos hacer una activación de los ganglios. Entonces estos ganglios están en el cuello, están en las axilas, están en la ingle, digamos en el caso de miembros inferiores, y necesitamos activar esos ganglios linfáticos como primer paso. Segundo, ese masaje va a ser un masaje muy suave, en donde se van a utilizar diferentes técnicas manuales para drenar, como para hacer un barrido de ese líquido que está acumulado y llevarlo hacia los ganglios para que pueda ser movilizado, para que pueda ser eliminado. Ahora, si yo utilizo técnicas como maderoterapia, lo que puedo hacer es que voy a congestionar mucho más y voy a ver el efecto contrario. Es decir, que en vez de disminuir el volumen por la acumulación de líquido que tenga el segmento afectado, voy a tener mucho más volumen de líquido, porque el cuerpo lo va a representar casi que como una agresión. Entonces, técnicas como la maderoterapia definitivamente no van, pues en este caso, de un paciente con linfedema. Doctora Alexandra Forero, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde la pueden contactar los oyentes o conocer su contenido? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como @fisio_Alexandra, en nuestro canal de YouTube como Fisioterapia AF y en Facebook como Fisioterapeuta Alexandra Forero.